Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de la ganadería, el consumo de carne y cómo impacta esto al medio ambiente. Realmente cuando yo empecé a investigar sobre cómo podía empezar a disminuir mi huella ambiental, me topé con muchos temas, entre estos la alimentación, y fue como un poco choqueante porque yo creo que nunca había escuchado sobre cómo la carne afectaba el medio ambiente, o si lo había escuchado de pronto lo había pasado por alto. Entonces hoy les vengo a hablar un poco sobre este tema, como por si ustedes nunca han escuchado sobre esto, se pongan a cuestionarlo. Vamos a dividir esto en tres partes. Primero, la ganadería y los gases de efecto invernadero. Segundo, el espacio, uso de la tierra y la deforestación. Y tercero, el uso del agua, o el gasto de agua más bien. Y bueno, vamos a comenzar. Para empezar tenemos que plantear qué son los gases de efecto invernadero. En el planeta hay distintos gases. Están los gases naturales, que serían como el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera. Y están los gases de efecto invernadero, que son los que escuchamos como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. Estos gases están en pequeñas cantidades en la atmósfera y son necesarios para la atmósfera. ¿Por qué? Porque ellos permiten que haya, pues como que haya calor en la Tierra. Si no existieran los gases de efecto invernadero, todo estaría como congelado en el planeta. Sin embargo, como todo en la vida, tiene que existir un balance. Y ese es el problema. Por las acciones humanas que causan gases, esas proporciones pequeñas, pues pequeñas a comparación de otros, esas proporciones pequeñas de gases de efecto invernadero han ido aumentando. Entonces tiene que haber cierto porcentaje de metano, el metano ha ido aumentando, y a causa del aumento de estos gases, la Tierra ha perdido su potencial de autorregulación, porque ella siempre se regula de la forma natural y perfecta en que lo hace. Pero como los gases son tan altos, ya no se puede hacer de forma tan eficaz, y es lo que lleva al tan conocido calentamiento global. Bueno, ya teniendo claro qué son los gases de efecto invernadero y por qué es necesario pues que no sigan aumentando, les voy a dar algunos datos muy importantes y muy choqueantes también. La ganadería es responsable del 60% de los gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura, es decir, de todo lo que producimos, lo que es carne y leche es responsable del 60% de las emisiones. Sin embargo, asimismo, la carne y la leche solamente proporcionan el 18% de las calorías totales que consumimos. Y este 60% que solamente en la agricultura, si lo trasladamos como a todas las emisiones de gases de efecto invernadero, corresponde al 14,5%. Y uno dice, bueno, pero 14,5 tampoco es tanto. Pero, si lo comparamos con el transporte total mundial, es más alto. O sea, la ganadería le gana al transporte mundial, porque al transporte se le atribuye el 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y siempre nos han hablado como de hay que utilizar más la bicicleta, hay que utilizar el transporte público, hay que compartir carro para evitar tanta producción de gases. Pero ¿dónde me dejan la carne? Pues o sea, sí, es fundamental dejar de depender de los combustibles fósiles porque tienen demasiada afectación en el mundo, pero asimismo es necesario darnos cuenta de otras cosas que hacemos constantemente, como alimentarnos. La ganadería genera el 65% del óxido nitroso que resultan de las actividades humanas, y el óxido nitroso tiene 296 veces el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono. Asimismo pasa con el metano. La ganadería genera el 37% de las emisiones de metano que producimos, digamos, los humanos, o por actividades humanas mejor dicho, y el metano tiene 23 veces el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono. Como yo les mencioné, lo que es la carne y la leche proporciona el 18% de las calorías que consumimos. Sin embargo, ojo a este dato, la ganadería ocupa el 83% de las tierras agrícolas, o sea, de todas las tierras que nosotros tenemos cultivados para la alimentación, la ganadería ocupa el 83% de estas. Esto, además de ser pues por el espacio que ocupa las vacas en sí mismo, es por el espacio que ocupa el alimento para las vacas, o sea, todo lo que es pasto, pienso, soya, bueno, con lo que alimenten al ganado, ocupa demasiado espacio porque es muy poco viable generar comida, gastar agua para alimentar a un animal y para después comérnoslo. O sea, es una cadena demasiado larga, cosa que se acorta con los alimentos de origen vegetal como las legumbres, las semillas, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente hayamos escuchado cómo se ha estado incendiando constantemente la Amazonía, y esto es principalmente por la deforestación, y a la ganadería se le atribuye el 80% de la deforestación en la Amazonía.
Y en Colombia se reportó que de toda la deforestación que hubo en el país en el 2019, el 62% ocurrió en la Amazonía. Aprovechando que estoy hablando de la deforestación, les voy a leer un pedacito como de un artículo de un estudio que hizo la revista Science, que es muy interesante cómo se compara la proteína animal y la proteína vegetal dependiendo del tipo de carne que es, ¿sí me entienden? O sea, dependiendo de cómo fue criado el ganado y eso. Entonces les voy a leer. El ganado de carne criado en tierras deforestadas genera 12 veces más gases de efecto invernadero y utiliza 50 veces más tierra que los que comen pastura natural. Pero incluso si se compara la carne de res de menor impacto, que sería la de pastura natural, y me imagino que ese tipo de carne sostenible, no, ganadería sostenible, con las arvejas, esa carne es responsable de 6 veces más gases de efecto invernadero y 36 veces más de tierra. Aún porque sea la carne más sostenible, más amigable, orgánica, bueno, la etiqueta que le pongan, termina siendo mucho más contaminante y afectando más al planeta que si lo comparamos con un alimento de origen vegetal. Aquí les voy a dar una cifra muy sencilla y es la comparación entre 1 kilo de carne de res y 1 kilo de algún otro alimento que tenemos en nuestra dieta. Para producir 1 kilogramo de carne de res se calcula que se necesitan alrededor de 15.000 litros de agua, mientras que para producir 1 kilogramo de otro alimento como el trigo hacen falta 1.300 litros de agua. O sea, la comparación es inmensa, 15.000, 1.300. Y por ejemplo, para otro alimento como la zanahoria se necesitan apenas 131 litros de agua. Pues no apenas, porque 131 litros de agua es harta agua. Pero si se compara con el gasto que tiene 1 kilogramo de carne, o sea, pues es impresionante. Uno dice, pero por 15.000 litros, ¿de dónde? Pues porque no es simplemente la hidratación de la vaca, sino que para alimentar a esa vaca hay que regar los cultivos, hay que regar mucho alimento, y todos esos litros se calculan dentro de lo que cuesta producir la carne. Ya para finalizar, fuera de los ítems que hablamos acá, les voy a contar un par de cifras bastante interesantes que siento que son importantes de mencionar aquí y las voy a leer. Una investigación respaldada por la ONU asegura que los estadounidenses comen alrededor de 3 hamburguesas a la semana. Y si una de esas hamburguesas se cambiara por su versión vegetariana, sería como quitar los gases de efecto invernadero de 12 millones de autos de la carretera durante un año. O sea, es que uno puede pensar como que es un pedazo de carne, pero cuando uno lo ve a gran escala, o sea, un pedazo de carne hace 10.000 veces la diferencia. Entonces es por eso que una alimentación más basada en las plantas que en los animales hace muchísimo la diferencia. Más si no lo hace solamente fulanita y fulanita, sino que lo hacemos muchas personas. Bueno, ya me emocioné, sigamos. Bueno, esto es de un artículo publicado en la revista Nature, donde los investigadores mostraron que se necesitaba un cambio global a una dieta flexitariana. O sea, se basa como en una dieta basada en plantas, o sea, que la mayoría sea de origen vegetal y se consuma muy esporádicamente alimentos de origen animal. Los investigadores mostraron que se necesitaba un cambio global a una dieta flexitariana para mantener el cambio climático incluso por debajo de los 2 grados centígrados y mucho menos de 1,5 grados centígrados. Esta dieta flexitariana significa que el ciudadano medio del mundo necesita comer un 75% menos de carne de res, un 90% menos de cerdo y la mitad de huevos que consume, mientras triplica el consumo de frijoles y legumbres y cuadruplica las nueces y las semillas. Esto reduciría a la mitad las emisiones del ganado y una mejor gestión del estiércol permitiría recortes adicionales, o sea, bueno, sí, menos emisiones por parte del ganado. Hay que hacer comparaciones, no es lo mismo reducir el 75% del consumo de carne de res de un estadounidense a una persona que vive en África, que vive en un país asiático, que por la parte económica o por la parte cultural se consume muchísima menos carne. Bueno, y este video, más que ser como una invitación a que todo el mundo se vegetarianice o se veganice, que ojalá fuera así, es una invitación a que nos replanteemos nuestra alimentación, a que con estos datos ustedes queden tan en shock como yo cuando los escuché por primera vez, y a que veamos que hay formas distintas de hacer las cosas, que puede que estemos acostumbrados a comer de alguna forma porque siempre lo hemos hecho así, porque nuestra familia siempre se ha hecho así, pero créanme que llevar una alimentación más basada en las plantas no solamente tiene beneficios medioambientales, sino también de salud,
también tiene que ver mucho con la ética que tenemos con los animales. Es cuestión de tener una intención para hacer cambios, de decir, bueno, yo quiero un futuro mejor, yo quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo el planeta, la naturaleza inmensa y divina que tiene, y por eso voy a hacer cambios propios para empezar a ayudar. Es como una invitación abierta a que investiguen, busquen más datos, lean, no coman cuento, coman vegetales y pues ya. Si les quedó sonando alguno de estos datos, o si no creen en alguno de estos datos, revisen los links que dejé en la cajita de descripción, que están todas las fuentes de donde saqué esta información. También les invito a leerse un par de artículos que les dejo ahí abajo de la revista The Guardian, que están muy interesantes, en las que explican por qué la ganadería afecta tanto al medio ambiente. Y pues sí, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.